Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros que nos están con nosotros siempre, pues, a través de este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Muy bien, muy buena semana, también muchas informaciones, así que igual, profesor, aquí estamos para acompañarla en esta hora de programa. Como no, gracias, profesor Henry, por siempre acompañarnos. Es muy importante lo que ventilaremos en esta jornada de hoy, en este programa de hoy. Profesor Henry, vamos a compartir la agenda, aunque allí no tenemos un caso especial. Bueno, creo que son dos casos especiales. Estaría usted hablando de una escuela en Panamá Este, ¿no?, donde usted labora. Estaríamos hablando de un caso particular acá en el área de Veraguas, el Centro Educativo del Vale de las Hermanas. Ese es un caso que queremos ventilar, puesto que hay una situación muy particular en ese centro y es importante que hagamos un llamado de atención tanto a la ministra como al director comarcal, así como al director del centro educativo, que es la primera instancia del superior jerárquico. Pero compartamos la agenda, profesor Henry, porque es muy importante. Vamos a hacer comentarios también acerca de lo que es el acuerdo de Escazú. Es muy importante que lo conozcan. Por encimita solamente vamos a mencionar algunas cosas porque tiene que ver con el tema ambiental y lo que hizo el gobierno de blindarse por 10 años. Adelante, profesor Henry. Sí, para esta semana tenemos llamado a reuniones de manera presencial en escuelas no certificadas, exponen a los docentes sin necesidad. Resolución 2231 del MINSA responsabiliza a los directores de escuela del retorno a clases semipresenciales. La FETEP realizó foro virtual sobre la precarización de la profesión docente. Diputados presentan modificación del Código Electoral. Inicia negociaciones del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. Son los temas para la noche de hoy, la tarde, depende cuando usted vea pues este live. Importantísimo pues entonces recordar a los compañeros, porque hemos tenido múltiples quejas de parte de muchos docentes de muchas escuelas que se les está obligando prácticamente a ir a reuniones presenciales. Sin embargo, esto pensamos que no es una necesidad, ya que lo que se puede tratar de manera presencial también se puede hacer de manera virtual. De hecho, lo hemos estado haciendo por casi 18 meses. Y sobre todo porque son escuelas no certificadas, es decir, que no tienen las condiciones de bioseguridad. Sin embargo, los directivos insisten. Pensamos nosotros que para darle seguimiento a un capricho de la ministra de Educación y a su equipo de trabajo. Entonces, nosotros sí queremos recordar a los compañeros que está vigente el decreto 681 que efectivamente pues establece específicamente en el artículo primero, en el parágrafo que está allí, se considerarán como casos urgentes aquella atención que no pueda posponerse hacia los días de asueto. En ningún caso la licencia sin derecho a sueldo por motivos urgentes pasará de 3 días. Ya los docentes sabemos cómo se maneja esto. Tenemos la experiencia de que si usted por algún motivo no puede ir al colegio, usted pues simplemente indica la urgencia personal a través de un comunicado formal. En este caso nosotros decimos que debe ser por el correo institucional, ya que eso pues queda grabado, queda establecido que usted presentó esa urgencia personal. Sobre todo aquellos compañeros que laboran o que están tan distantes del centro de trabajo. Nosotros pues tuvimos reunión presencial esta semana en nuestro colegio y compañeros hasta de Bocas del Toro, imagínense, debieron hacer ese viaje de Bocas del Toro hasta Chepo en Panamá por una reunión que no duró 1 hora porque también el tiempo no ayudó, y como el colegio no tiene un lugar apropiado para albergar a más de 20 personas y somos más de 80 educadores en el colegio, tuvo que suspenderse la reunión porque efectivamente no había las condiciones ni siquiera para reunirse. Entonces, sí pensamos que es un capricho de la ministra y de los directivos pues forzar este tipo de reuniones que, si no son escuelas certificadas, no tienen por qué ser
ya que estas escuelas no deben iniciar clases. Sí, es correcto, profesor Henry, es muy importante. Nosotros hemos planteado que, en definitiva, lo más importante aquí es la salud y la seguridad. Y bien es cierto que hemos señalado que es necesario acudir a un llamado si nos lo hacen nuestros superiores jerárquicos. Sin embargo, ese punto es muy importante, el tema de que la escuela esté certificada o haya algún tipo de fiscalización o de algún tipo de inspección que se haya realizado por parte de las autoridades de salud para que la misma sea definida como o certificada como una escuela en la que se puede estar, ¿no? En la que puede estar el personal. Eso es muy importante. Entonces, dándole seguimiento a esta situación, profesor Henry, es importante recordar que hay una guía para las medidas, para llevar a cabo las medidas, a la práctica, las medidas de bioseguridad. Eso está colgado en la página web del Ministerio de Educación. Eso es un documento que se ha compartido, es un documento que todos debiésemos manejar. Entonces, si la escuela está abierta, porque está certificada, pero hay contagios, esta situación tiene que ser manejada. Eso sumado a lo que ya usted había señalado, profesor Henry, porque no es lo mismo ir a una escuela que tenga condiciones, condiciones que en alguna medida permiten que haya un personal presente, que pueda reunirse, que pueda realizar algún tipo de actividad, que esté a una hora, a media hora, a unos cuantos minutos de donde uno vive, a trasladarse de una provincia a otra provincia, como ocurrió esta semana, que hubo accidentes de docentes que venían de diferentes provincias y se tuvieron que dirigir por el llamado a una reunión en el área de Bocas del Toro. Entonces hicieron un traslado de extremo a extremo estos docentes. Bien, nuestra vida siempre está en riesgo en la medida en que nosotros vivimos en otras provincias y laboramos en una provincia distinta, eso es cierto. Sin embargo, estamos ante una situación que requiere mayor responsabilidad de las autoridades cuando nos hacen el llamado. Por eso, en el programa anterior señalábamos, cuando un superior jerárquico nos llama, lo tiene que hacer con responsabilidad, es decir, porque se va a ser responsable de lo que nos ocurra, ya que en ese llamado hay que considerar algunas características, algunas situaciones. Y nosotros entonces hacerlo de acuerdo a las circunstancias que hay y que, por supuesto, implican verificar el tema de la seguridad. Entonces, cuando planteaba lo que es la guía de bioseguridad, profesor Henry, es porque si en el centro educativo se llegan a dar y la guía es muy clara, en la guía se establece claramente que si hay contagios, si hay sospechosos, estos tienen que someterse al hisopado. Si hay contagios, hay que inmediatamente suspender, hay que desinfectar, hay que hacer una especie de fumigación en la escuela y además de eso debe someterse a cuarentena los que asisten a la misma. Eso está establecido en la guía y también está en el protocolo que emitió el Ministerio de Salud desde un principio y es lo que se ha venido aplicando. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió lo más, más evidente para las personas, lo que ha ocurrido en los momentos en que hay instituciones que cierran por algunos días porque hay personal que se contagió y la unidad donde se detectó entonces se llama a cuarentena. Lo mismo ocurrió en el juicio llevado al señor Martinelli, que hubo personal de fiscalía que se contagió, estaba contagiado y suspendieron las audiencias que se estaban dando a nivel presencial y se sometieron también a un proceso de cuarentena. Es la práctica que se ha venido dando porque son las recomendaciones del Ministerio de Salud. Pero esto, y aprovecho la oportunidad, profesor Henry, porque creo que está en el punto, esto no se ha llevado a cabo en la escuela de las hermanas Mercedes, ubicada en el área de El Pale, en el distrito de Ñurún. Y esto es importante recalcarlo porque el directivo tiene una gran responsabilidad. Tiene en sus manos la responsabilidad de la salud, la seguridad y la vida de quienes asisten, del personal docente, de los estudiantes y también de los administrativos.
Entonces, si se da un contagio como ocurrió en este centro educativo, inmediatamente hay que actuar. No hay medida más restrictiva y de prevención que aplicar la cuarentena tal cual lo establece la guía de bioseguridad. Y aquí hay una situación particular, profesor Henry, es que el personal docente ha hecho entregas de notas, haciendo pues algunos señalamientos, algunos planteamientos a directivo de este centro, y realmente aquí hay una situación muy preocupante, señora ministra. Usted tiene que tomar cartas en el asunto, porque no es posible que los directivos se abroguen el derecho de tomar decisiones muy distintas a las que han establecido el Ministerio de Salud. No que esto es un resfriado, no que esto es cualquier otra cosa, no es COVID. ¿Quién es médico? ¿Los que se graduaron de medicina o los directivos o administrativos? Es decir, nosotros no podemos determinar qué es y qué no es. Es el personal de salud. Una vez visite el centro educativo, una vez haga el monitoreo. Y aquí está, profesor Henry, una de las situaciones que veníamos señalando hace mucho tiempo, y es el hecho de que había que aplicar el monitoreo en el lugar donde estaba ubicada la comunidad donde estaba ubicada el centro educativo, el corregimiento y hasta el distrito, es decir, un rango bastante amplio por el hecho de que los estudiantes vienen de distintos lugares y no solamente vienen de la comunidad donde está el centro educativo ubicado. Entonces aquí un llamado de atención al comarcal igualmente, porque también ya el director de la regional comarcal, Nove Bugle, fue notificado de la situación que se está dando. Entonces no puede el directivo estar decidiendo que se va a continuar en el centro educativo como si no estuviese ocurriendo nada. También nos hemos enterado de que está filtrando la información acerca de los contagios que se están dando para manipular. Parece que esa práctica que venía haciendo el gobierno desde el principio de la pandemia, entonces se está aplicando en este centro educativo. Y ojo, porque esto también si eso se vuelve costumbre, lo van a aplicar todos los centros educativos. Entonces podemos tener una gran cantidad de contagios en un centro educativo y pues aquí no ha ocurrido nada. Como lo dijo la directora nacional de educación ambiental del MEDUCA y la propia ministra, que viene repitiendo eso, pero no han entregado ningún informe de que el centro educativo ha sido un clúster de contaminación. Ocurrió en el área de Panamá Oeste, ocurrió en Herrera y ahora ocurrió en Veraguas, en este centro educativo. ¿Y en cuántos centros educativos más no ha podido haber ocurrido? Y están ocultándonos la información, porque la ministra alegremente sostiene que las escuelas no han sido foco de contagio. ¿Dónde está el informe y dónde están las estadísticas? Presentárselas a la población en general. Entonces, esto es una situación bastante preocupante porque es necesario hacerlo. Y como veníamos señalando, ocurrió en los demás países cuando se abrían las escuelas. Y es así, se tienen que abrir los centros educativos, se debe tener una condición que permita llevar las medidas de prevención, pero cuando se dan los contagios, efectivamente hay que parar, hay que cerrar, someter a cuarentena, y eso hasta una vez pasado el tiempo, tiene que haberse planificado cómo se vuelve a abrir el centro educativo. Lo dejo ahí, profesor Henry. Me he extendido, pero es que quería tratar este tema porque hay una total irresponsabilidad de parte de quien está dirigiendo este centro educativo, y las autoridades superiores tienen que tomar cartas en el asunto. El Ministerio de Salud, aun cuando hayan hecho esta observación, hayan determinado este artículo en la resolución que viene a modificar estos decretos y estas guías o protocolos para las medidas de bioseguridad, responsabilizando al centro educativo, es de que se apliquen las medidas de prevención. No que el director o directora pueda decidir si alguien tiene fiebre por resfriado o determinar si es o no es COVID, porque no son médicos para hacerlo. Entonces es necesario la intervención inmediata del Ministerio de Salud para poner orden en este sentido, porque se está jugando con la salud y la vida de toda una comunidad educativa. Doctor Henry, pienso que es importante hacer este señalamiento, y aquí es muy importante también señalar que el cuerpo docente ha sido muy responsable y ha hecho
las debidas notificaciones, comunicaciones y solicitudes al director del centro, y el director del centro no ha querido tomar la decisión que está en la guía de las medidas de bioseguridad. Así que hay que actuar de manera administrativa, hay que entrar aquí en un proceso administrativo, en una investigación para poner orden en este asunto y, por supuesto, cuidar los derechos de todas y todos, porque aquí se están violentando derechos humanos y derechos laborales también. Sí, profesora, exactamente, pues eso nos lleva al segundo tema, que es la resolución 2231 del MINSA, que está en la Gaceta Oficial 29366-A. Eso está acabadito de salir, una resolución del 20 de agosto del 2021 y que establece, como usted bien dice, la responsabilidad de parte del centro educativo. Pero, ¿quién es el representante legal del centro educativo? Si el representante legal del centro educativo es el director. Por lo tanto, cualquier situación irregular que se dé con las medidas de bioseguridad que ponga en riesgo la comunidad educativa, y sobre todo con este centro educativo y otros que han, como usted bien dice, hemos tenido noticias y otros que ni siquiera han sido mencionados, sí cabe efectivamente responsabilidad para los directivos, ya sea director o directora del centro educativo, por no cumplir con las medidas de bioseguridad y por no suspender las clases teniendo contagio, y eso está especificado dentro de las normas que se establece tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. Entonces, efectivamente, pues sí cabe responsabilidad para los directores y cabría entonces presentar una denuncia administrativa y, cuidado, si sucede algo muy delicado, puede ser el fallecimiento de una persona hasta penal, ¿no? Aquí nos escribe el compañero Mic 14 de Panamá Oeste. Observando ahí, correcto, ajá. En relación a los supervisores también, nosotros siempre recordamos a los compañeros que los supervisores realmente no tienen función dentro del engranaje del sistema educativo, sino es ser un enlace entre los colegios y la dirección regional. O sea, si ustedes están o se está haciendo de alguna manera una presión sobre el centro educativo, es porque alguien se los permite, ya sea el directivo o ustedes mismos como docentes, le permiten esa presión de parte de los supervisores, porque de acuerdo al decreto 100, prácticamente un supervisor no tiene ningún tipo de, vamos a decir así, de liderazgo en el sistema educativo. Es más, tienen jurisdicción, pero no tienen mando, no tienen un exactamente. Nosotros siempre hemos señalado que inclusive cuando el supervisor llega al centro educativo, quien es el jefe superior del supervisor es el director del colegio. Eso está establecido allí en el decreto 100. Bueno, entonces eso en ese sentido, profesor. Además, nosotros estuvimos leyendo hace un rato una noticia desde Chiriquí, 6 centros educativos que están certificados, pero realmente cómo obtuvieron esa certificación, si las condiciones son realmente lamentables de los centros educativos y están siendo forzados los docentes a regresar. Entonces, nuestra posición es que se hagan las denuncias de parte de los docentes, se hagan documentación, porque eso siempre hemos dicho, se haga una resolución. Y también establecimos, nosotros en lo particular en la reunión que tuvimos esta semana, en nuestro centro educativo, que al final quien da, vamos a decir así, el visto bueno para el retorno a la escuela debe ser la comunidad educativa. Es decir, los docentes somos parte de esa comunidad educativa y a través de una resolución, si hicimos un consejo de profesores o hicimos una reunión, debemos enviar a nuestro representante en comunidad educativa de los docentes con esa resolución, ya si estamos de acuerdo o en desacuerdo de regresar al colegio. Y al final, junto a los representantes de los padres de familia, de los estudiantes y la dirección de plantel y lo que es la representación cívica de la comunidad dentro de comunidad educativa, ese es el estamento para realmente volver a clases o no hacerlo de acuerdo a lo que allí se dé. Pero siempre sí le pedimos a los docentes que hagan una resolución o algún tipo de documento formal que establezca la posición de los docentes después que ustedes efectivamente han constatado cómo es que está el centro educativo, si es verdad que cumple o no cumple con todas las medidas de bioseguridad que se deben observar. Correcto, profesor Henry, esto es muy importante lo que usted está señalando y lo venimos ya advirtiendo hace
pues algunos programas anteriores, sobre todo el anterior, señalamos esto. ¿Por qué? Porque es importante que quede registrado esas condiciones del centro educativo. Hay centros educativos que quizás estén medianamente en condiciones para por lo menos que esté el personal docente en un tercer trimestre. Eso en alguna medida es aceptable. Sin embargo, esto significa que hay una responsabilidad de parte del directivo del centro frente a ese hecho de la presencia de los docentes en el centro educativo. ¿Pero para qué debe ser esa presencia? Precisamente para verificar las condiciones del centro, porque el 2022, en ese llamado ya generalizado del Ministerio de Educación, que anunció que el 2022 vamos a ir a los centros educativos, todos los centros educativos deben estar abiertos. Entonces, en esa medida es importante prepararse hacia allá, porque si las condiciones no están, solamente verificando las mismas y levantando informes como lo hemos señalado y resoluciones como bien usted lo señala, en esa medida será mucho más responsable la posición que tengamos y no simplemente decir que el centro no está en condiciones, hay que demostrarlo y para eso es necesario ir al centro educativo, pero no para simplemente una reunión si nos encontramos de un extremo a otro, sino que esa presencia en el centro educativo tiene que considerarse el tiempo que se va a dedicar a los estudiantes y el tiempo que se va a estar en el centro educativo, que debe ser más reducido, en una medida como de adaptación a la reapertura total o generalizada que se va a dar para el 2022. Cuando decimos esto, no es porque estamos haciendo las relaciones públicas del Ministerio de Educación ni porque estemos de acuerdo con todo este desorden, esta improvisación que ha venido llevando, no. Es porque si nos van a llevar de manera obligada a los centros educativos, aun cuando no estén en condiciones, nosotros de manera responsable sí tenemos que prepararnos para enfrentar esa situación y revelar ante el país, demostrar ante el país las condiciones en las que se encuentran centros educativos, porque en verdad hay centros educativos que están en muy pésimas condiciones, hay escuelas que están ubicadas en áreas muy extremas o en áreas muy difíciles, y esto donde los docentes tienen que incluso pernoctar o dormir en el área porque no pueden trasladarse durante el día, sino hasta el fin de semana para volver a sus casas, a ver a sus familias. Entonces los dormitorios no están en las mejores condiciones. Entonces aquí se requiere de esa vigilancia, esa supervisión. Esta situación como se está manejando en educación nos recuerda a las denuncias que ya se han dado del manejo del gobierno a través de decretos violentando la Constitución y que prácticamente violentan todas las garantías fundamentales de la población panameña. Entonces, el llamado aquí, reiteramos, es a que a nosotros seamos responsables, a que nosotros también tengamos una vigilancia del centro y registremos eso y también hagamos las presiones que se requieren junto a los padres de familia para que el centro educativo tenga esas condiciones. Así que, una vez más, reiteramos que esa es nuestra posición, una posición muy responsable. No se trata de decir no vayas, no se trata de decir no se puede ir a los centros porque no están en condiciones. Se trata también de demostrarlo. Nosotros tenemos que hacer una demostración a la paz del país, la realidad de los más de 3.500 centros educativos que no han tenido una sola intervención de parte del Ministerio de Educación para darle las condiciones que se merecen nuestros niños, niñas y adolescentes en torno a la educación panameña. Así que por allí va nuestro consejo, nuestro mensaje, profesor Henry, en este segundo punto en el que nos referimos al tema de la circular. Y reitero algo o aclaro algo. Ese artículo número 2, profesor Henry, que señala, que responsabiliza, no sé si usted lo lee, si lo puede leer, porque hay que interpretar bien esto. El primer artículo lo que hace es referirse, porque esta resolución se hace para modificar lo que ya se había establecido en la guía y en los protocolos y demás. Sin embargo, al reducir a 1 metro, eso es lo que han incluido en esta resolución. Pero está ese artículo, creo que es el 2 o el 3, profesor Henry. El número 2. Correcto, el número 2. A ver si le damos una lectura para darle... Estoy buscándolo a ver si esa gaceta tiene, la verdad, que 76 páginas. Sí, es correcto. Entonces, aquí lo importante es que aun cuando el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación estén responsabilizando al centro educativo de que se apliquen las medidas de bioseguridad y cualquier otras medidas
que se requieran de acuerdo a la realidad, eso no exime a las autoridades que están al frente de la cartera. Es decir, hasta ahora el Ministerio de Salud es el responsable de las decisiones que se toman en torno a las medidas para el control de la pandemia en nuestro país. Y es quien sigue emitiendo algunos decretos. Es el Ministerio de Educación, el albacea, es la rectora de la educación, es la responsable de todo lo que ocurre en el sector educativo. Por constitución, el Estado es responsable de cuidar la vida, de salvaguardar la vida y brindar las condiciones adecuadas para precisamente este tema de lo que es la vida y la salud. Eso lo podemos, vamos a hacerle referencia aquí, que la Constitución así lo establece, y por eso es que las autoridades no pueden, por una resolución, digamos que deslindarse de la responsabilidad. Es lo que quieren hacer, eso es lo que quieren hacer para precisamente no estar asumiendo las situaciones que saben que van a ocurrir porque las escuelas no están en condiciones y de esa manera pues no hacerle frente. Pero por constitución, la constitución no ha sido cambiada, por constitución pues hay una responsabilidad de el Estado, y el Estado pues es el que está a cargo de todas las instituciones, a cargo de todas las funciones, todo lo que realiza el gobierno que esté en el momento. Así que eso es lo que pudiéramos referir en torno a ese hecho de que la Constitución política señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos, deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Eso está en el artículo 4 de la Constitución de la República, Constitución Política de la República de Panamá. De manera que esta resolución que han hecho para que sea el centro educativo el responsable será de que se cumplan las medidas de bioseguridad. Eso no implica que el Ministerio de Salud no pueda ir y hacer una supervisión, que el Ministerio de Salud no pueda llegar al centro educativo, intervenir, y si hay situaciones de COVID, si hay situaciones de contagio, pueda intervenir para de esa manera suspender en caso de que los directivos no quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque el principio es el de salvaguarda de la vida de los ciudadanos y ciudadanas panameños, panameñas. Profesor Henry, ¿tiene el artículo allí a mano? Bueno, se lo voy a ver, la verdad, porque lo tenía aquí, pero sí se movió, ¿no? Así que vamos a ver si antes de que termine el programa se lo podemos leer. Ok, correcto. Entonces hicimos pues un cierto análisis de esto. Aunque hayan colocado esto en esa resolución para deslindarse de cualquier responsabilidad, lo siguen siendo responsables por constitución, profesor Henry. Así que vamos a dejarlo allí para ver si más adelante entonces logramos tener ese artículo para leérselo, porque esto es una artimaña del Ministerio de Educación y por supuesto del Ministerio de Salud, que ya lo habíamos advertido. Todos los otros bloques, cuando abrieron, el Ministerio de Salud tuvo la responsabilidad de ir y verificar. El único sector que no lo ha hecho, con el que no lo ha hecho, es con educación, que es el más delicado porque se está tratando con menores de edad. Así que a esto le vamos a dar seguimiento. Vamos a ver en qué queda este tema del centro educativo del Vale. Vamos a darle seguimiento porque hay una responsabilidad, la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Y el director del centro no es médico, ni es presidente, ni es gabinete para tomar decisiones fuera de lo que ya se ha establecido. Así que es importante que se establezcan pues el tema de la suspensión, se cierre el centro y se envíen a todos, todo el personal y los estudiantes a cuarentena. Y ya nos hemos enterado que incluso
hay hijos de docentes que están también pues siendo afectados por esa situación. Entonces, aquí ya hay que ponerle un alto a este abuso de poder, a esta extralimitación de funciones. Tanto la ministra de Educación como el director comarcal, alguien tiene que actuar, o si no el Ministerio de Salud. Así que para actuar hacia un docente ante una situación, fácilmente lo separan del cargo. Pero cuando se trata de directivos, si es que no son pues de la corriente político partidista o no son amigos de la dirección regional, entonces inmediatamente se actúa. Pero cuando hay algún tipo de amiguismo, se favorece y no se actúa para poner un orden. Entonces aquí hay que hacer una investigación del manejo que ha tenido el directivo del centro de las hermanas en el Valle. Así que lo dejamos hasta allí, profesor Henry, para pasar a el siguiente tema. Bueno, antes, profesor Henry, vamos a saludar aquí Atencio 498, Vega, Omar Robles, Juliet, Yosnal, también está Bielka Judith, está Carl Josué, está Pili 031979, está Vika, está Sami, está Fabiolín, está Lala Freedom, Luz, Yariela, Eddie, está Antonio Alberto, está Sergio Morales, Argelis, Nelly, Portalinda, bueno, usted mencionó ya a Big Mick 14, Montero Jacqueline, también está la verdadera voz de Veraguas, está también Armuelles Mine, Rodríguez, Imara, a ver, aquí nos está comentando en el área de Noleduima, están exigiendo el retorno de los docentes, en su mayoría viajan de lejos y en los centros no hay recursos. Nos están haciendo aquí algunas denuncias, profesor. Está aquí Boris Pérez, Patti Fernández, Emily. Bueno, ahora saludamos al resto. Tenemos bastante asistencia hoy, así que un saludo, gracias por estar en este envío. Correcto, profesora. Y bueno, definitivamente que otra cosa que también pudimos constatar es el tema del FESE. Definitivamente no hay los recursos para que los centros educativos tengan los insumos de bioseguridad, por lo menos para iniciar. Y nos preguntamos si se puede iniciar, si se mantendrá en el tiempo ese flujo de elementos de bioseguridad, de insumos de bioseguridad. Así que es un tema delicado. Además, parece que con esta resolución 2231, definitivamente ahora sí, el Estado se ha lavado las manos, el Meduca se ha lavado las manos y le ha dejado toda la responsabilidad a la comunidad educativa de cada centro escolar. Ya eso es como la cerecita del pastel, esta resolución 2231. Bueno, profesora, pero esta semana, el martes pasado, tuvimos un evento en la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, el foro que se denominó Flexibilización Laboral y Precarización de la Profesión Docente, con 3 temas sumamente importantes. Uno sobre el proyecto de ley, han existido varios proyectos de ley sobre lo que es el Instituto de Formación Docente. Allí nos acompañó el profesor Alexander Hernández, conocedor del tema, quien labora en la Escuela Normal. Le mandamos un saludo al profesor Alex. Y esto pues nos habló muy bien, nos habló de toda la experiencia, de todas las luchas que han existido en la Escuela Normal para transformarla en un instituto superior de formación docente, sobre todo en el tema de lo que es homogeneizar los perfiles, sobre todo de la formador inicial de los estudiantes, ¿no? Que son los maestros. Ya que según pues nos relata él, existen 17 perfiles del docente y por eso es que tenemos la diferencia de un docente con otro. Entonces esta ha sido una gran lucha. También nos acompañó la magíster Rebeca Yanis Orobio, excelente, un saludo también a la compañera, también que trató el tema de la educación en casa, un tema importante por lo que es la sanción del presidente de la República
y que si no tenemos cuidado prácticamente va a acabar con la profesión docente como la conocemos, ya que se pretende que mucha gente que no... Y finalmente el tema de la reforma de la Ley Orgánica 47 de 1946, que en su primer día como presidente de la Asamblea de Diputados trató pues el tema de la reforma a la Ley Orgánica. De hecho ya se han hecho prácticamente con muchos decretos y leyes y todo lo que se ha dado. Principales actores del sistema educativo que somos los docentes. Profesor Henry, quiero aprovechar para saludar a una persona muy apreciada por todos nosotros. Viviana Edith Murillo está con nosotros aquí en este en vivo, así que un abrazo saludos, para ella. Cómo no, saludos. Sí, así que sí, profesor Henry, es realmente importante el enfocar estos temas porque se está aprovechando el escenario de la pandemia, así como han venido pues realizando todo a través de decreto. A través de decreto se ha gobernado durante esta pandemia, violentando las garantías fundamentales. Asimismo, se están haciendo contrataciones, se están desempolvando proyectos mineros, se están llevando a cabo toda una serie de megaproyectos que ponen en peligro nuestro ambiente. Entonces, eso es muy importante que nosotros le prestemos atención. ¿Por qué? Porque precisamente ese blindaje que está haciendo el gobierno para que en 10 años no tengamos idea de qué fue lo que decidieron a través de todo lo que llevaron a cabo en el gabinete, y que la ley 38 especifica qué temas pueden manejarse, qué temas realmente pueden ser manejados de esta manera y no a la decisión discrecional del gabinete. Entonces está el hecho de que ya con el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional y todos estos proyectos, toda esta legislación, porque durante esta pandemia la Asamblea ha venido legislando con temas que son hasta de currículum, es decir, ha estado digamos que tratando temas que no le competen, porque la creación de una materia o la inclusión de una materia en el plan de estudio o un bachillerato y demás, tienen que ser decisiones que deben ser presentadas desde los espacios educativos, pero se está haciendo esto una politiquería única con esto. Entonces aquí después tenemos los problemas nosotros, las y los docentes, las y los estudiantes y los padres y madres de familia, cuando se vienen a hacer revisiones, y entonces todas estas formas de manejar de manera muy discrecional, de manera muy improvisada y caprichosa, nos trae complicaciones más adelante que tenemos entonces después ver cómo lo vamos a resolver. Así que esto fue muy interesante, gracias a todos los que participaron en este foro, a todas y todos. Fue muy importante el poder debatir este tema, no se queda allí, vamos a tener pues otros momentos para seguir profundizando porque el tema no se agota y debemos estar vigilantes porque están aprovechando este escenario de pandemia para aprobarnos, para crear toda una serie de leyes, toda una serie de normativas que al final lo que buscan es quitar la estabilidad y la permanencia de la profesión docente, flexibilizar aún más. Y reiteramos lo que hemos venido mencionando programa tras programa. Este ejercicio, este laboratorio que hizo la ministra de Educación con el poner a firmar a los docentes una nota de voluntariedad, eso es flexibilización laboral, eso es flexibilizar la profesión docente, porque ponemos en peligro nuestra salud y nuestra seguridad laboral. Entonces, esto no puede ser cuando existe un contrato donde hay un compromiso del trabajador y del empleador, que en este caso es el Ministerio de Educación, y el trabajador o trabajadora, que son las y los docentes. Así que esto es un tema que vamos a seguir profundizando o que vamos a seguir tratando más adelante, porque no hay quien en estos momentos, con todas las mesas que hay abiertas y todos los llamados dirigentes que están sentados y que se reúnen todos los días con la ministra de Educación, ninguno le ha prestado atención a esta situación y no han querido pues tratar este tema, debatirlo
y entonces hay un avance de la ministra de Educación en un digamos, un proyecto, en una propuesta presentada por el sector privado ya hace mucho tiempo, de la década del 90, a través de COPAE, que se presentaron pues algunas situaciones en el tema de la evaluación, en el tema de la formación docente, la capacitación. Entonces, no en vano, hay dos diputados, uno está presentando el tema de capacitación docente y otro está presentando el tema de perfeccionamiento docente. Entonces ellos están incluyendo leyes que tienen que partir desde un diálogo o una mesa de negociación laboral entre el Ministerio de Educación y los trabajadores, o entre varios sectores de la comunidad, si esto pues al final definitivamente que atañe a la educación en términos generales. Así que eso quería agregar, profesor Henry, frente pues al planteamiento o al análisis que usted hacía hace un momento. Sí, son temas sumamente importantes, compañera Yadira, porque parece que la pandemia nos ha puesto solamente en ese foco de la pandemia y hemos olvidado que existen otros temas más que son también sumamente importantes. Y como bien lo estableció usted dentro de ese foro, esto ha sido realmente un laboratorio muy a la medida del gobierno para hacer pues algunas prácticas realmente fuera de toda de la legalidad y de la transparencia. Y pues cualquiera cosa nos podemos nosotros esperar de este gobierno, ya que como usted bien establece, se blindan por 10 años, no les interesa la transparencia, no les interesa pues dar informes a la nación, y mucho menos pues entonces van a respetar las leyes que rigen el país y hacerlas pues a su conveniencia. Entonces por eso la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá trata estos temas sumamente importantes. Este tema de la ley, de la posible reforma de la ley orgánica de educación, es un tema muy delicado, y sobre todo, como dije al principio, porque no se ha hecho un consenso con los verdaderos actores del sistema educativo. Profesora Yadira, también pues vimos lo que sucedió el día de ayer, cuando pretendían los diputados aumentar lo que es el tope de lo que son el apoyo del Estado a las campañas electorales. Realmente pues lamentable, otro bochorno más de parte de los llamados padres de la patria, porque definitivamente ya el tope es demasiado. Actualmente rigen $10 millones solamente para el cargo de presidente, y pretendían pues subir todo esto a 20 millones. Un pueblo que está tan golpeado económicamente, donde se necesita tanto. Allí tenemos el tema de los albergues. Entendemos que lo que presentó como presupuesto para los albergues fueron 13 millones, imagínense, 13 millones menos de lo que se está presentando para este tema de lo que es la reforma electoral en cuanto al dinero invertido por el Estado en las campañas electorales. Así que es un tema sumamente delicado y que los ciudadanos debemos estar pendientes. Es más, se le está golpeando duro a lo que es el tema de las candidaturas independientes, porque se están eliminando muchos artículos de lo que fue un gran avance en este tema de las candidaturas independientes. Correcto, es el dominio, el control de los partidos políticos, y eso no es democracia. O sea, cuando lo que existe no permite que exista otra alternativa, que en este caso, en la mayor parte de los países del mundo, las candidaturas independientes se han venido desarrollando mayores espacios políticos, se han ido abriendo las posibilidades de las alternativas para que haya ese espacio de participación de candidaturas independientes. En este país lo que hacen es lo contrario. Entonces esto es un indicativo de que realmente nosotros necesitamos urgentemente una constituyente, porque si no, los partidos políticos nos van a dejar hasta sin aliento. Eso es lo que va a ocurrir, está ocurriendo. Más de 500,000 personas desempleadas, y aquí no hay forma de que se cambie el modelo económico, el modelo transitista que existe, y volver la mirada hacia esos sectores que nos pueden dar una seguridad alimentaria, como el sector primario y el sector secundario de la industria, de la producción, de la transformación de la materia prima en productos pues elaborados. No hay forma de que aquí
logre que quienes crean las leyes las respeten, son los primeros que las violentan, ¿no? Ya veíamos a una periodista que estaba denunciando cómo se les sacaba de los recintos porque venía el presidente de la asamblea. Entonces ya aquí hay varios sectores que están sintiendo ya el irrespeto y la violación de derechos humanos de quienes están legislando en este país, de quienes son los primeros que tienen que tener respeto por el pueblo porque son elegidos por el pueblo. Pero aquí el pueblo tiene ya que comenzar a ponerle un alto, porque no podemos seguir eligiendo a las mismas personas, y sobre todo por residuos inconscientes. No podemos seguirlos reeligiendo de esa manera. Basta ya, porque es un golpe muy, pero muy profundo a la democracia. Entonces urge una constituyente, pero no paralela, una constituyente soberana, una constituyente democrática, lo que algunos le llaman constituyente originaria, pero que este sector de partidos políticos ha venido diciendo que es un golpe de Estado, y bueno, lo han puesto como un cupo. En otros países, este proceso de constituyente, como en Chile, ha demostrado que es importante esa participación del pueblo en la toma de decisiones de qué tipo de Estado nosotros necesitamos, ¿sí? Un Estado que realmente sea de derecho, y donde ha habido una participación muy fuerte. Se eligieron a independientes para que formaran parte de ese equipo que iba a llevar a cabo una constituyente. Entonces, ese tipo de acciones son las que nosotros tenemos que mirar para ver cómo nosotros podemos en nuestro país también llevar a cabo procesos de ese tipo. Mientras sigan los partidos políticos teniendo el control, esto es lo que va a ocurrir. Van a seguir acomodando las leyes, las reformas a los códigos de acuerdo a su conveniencia. Entonces, más dinero para los partidos políticos para que sigan despilfarrando el dinero nuestro, y menos oportunidades para los sectores que no pertenecen a un partido político. Así que, profesor Henry, vamos a darle seguimiento a esta situación y seguir llamando al pueblo a esta reflexión sobre la urgencia de una constituyente soberana democrática. Correcto, profesora. Ya tenemos aquí entonces lo que es el artículo 2 de la resolución 2231. Las leo para ustedes. Artículo 2, responsabilizar a los centros educativos y privados de la implementación de las medidas de bioseguridad necesarias para la prevención del COVID-19 y la correspondiente vigilancia y fiscalización del estricto cumplimiento del uso correcto de mascarillas, distanciamiento físico, higiene de manos, limpieza y desinfección de la superficie, mejorar la ventilación de las aulas, abrir puertas y ventanas, entre otras medidas que consideran para reducir el riesgo de la transmisión. Así que imagínense todo eso que tiene que salir del bolsillo de la comunidad educativa, porque el Estado no quiere aportar absolutamente nada, ni siquiera con el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Bueno, profesora, ya finalmente también se da inicio a lo que es a esa negociación con la Minera Panamá. La Minera Panamá es la inversión más grande privada que se ha dado en el país, y por lo tanto es sumamente importante. Queremos nosotros acotar algunas cosas que nos parecen un poco extrañas y que están fuera del sentido común. Por ejemplo, el tema de empezar una negociación sin haber reformado el Código Minero. Recordemos que el Código Minero establece una regalía del 5%, y la empresa ni siquiera ha cumplido con eso, sino que el contrato ley que fue declarado ilegal por la Corte Suprema solo establecía el 2%. O sea, inicialmente lo primero que debe hacerse es que la empresa cumpla con ese 5% en todos estos años que han pasado, y que solamente le estaba dando al Estado el 2%. Y luego, ¿cómo se va a negociar un contrato si el Código Minero continúa estableciendo el 5% de regalía? Es decir, eso le da pie a la empresa de que se agarren de ese código minero y decir que esa es la ley y deben cumplir con eso. Eso inicialmente como comentario sobre el tema de esta negociación, que para nosotros no debería ser una negociación. El Estado es el dueño del recurso y debe presentarle el contrato hecho ya a la empresa, y entonces sí puede ver en qué no está en desacuerdo la empresa y probablemente a tener algún tipo de mediación. Pero nosotros entendemos que a nivel mundial, sobre todo estos grandes productores de cobre, la regalía que ellos reciben por esto es hasta del 40%
Y sobre todo porque el cobre actualmente, imagínense, estaba a $6 el kilogramo en 2018 y ya va prácticamente por los $10. Es decir, que cada vez que el cobre sube de precio, quien gana entonces es la empresa y no nosotros como ciudadanos, verdaderos dueños de estos recursos. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque se necesitan muchísimos recursos para el tema de salud, para el tema educativo, pero realmente los pocos recursos que tiene el Estado realmente pareciera que no le importa, no son panameños estas personas que negocian con las empresas extranjeras. Ahí tenemos el caso de PPC Panama Ports, lo que sucedió con este contrato de Panama Ports. Correcto, profesor Henry, por eso mencionábamos al inicio del programa el acuerdo de Escazú. Este acuerdo de Escazú, y su importancia para Panamá, queremos comentarla. ¿Por qué? Porque Panamá se suscribió a este acuerdo. Es un acuerdo regional sobre acceso, escúchese bien, a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Entonces, este acuerdo es histórico por los gobiernos de estas regiones, porque y para el CEPAL, que es pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que venía hace tiempo pues señalando la necesidad de hacer un acuerdo estatal. Entonces, Panamá se suscribe, o Panamá adopta este acuerdo mediante la Ley 125 del 4 de febrero del 2020. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque el objetivo es la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso de justicia en asuntos ambientales. Y esto está ligado al hecho de cómo hace poco pues el vicepresidente saca esta resolución para blindar, ¿sí? Para que en 10 años sea una información confidencial restringida, algunas algunas actas, notas o tomas de decisiones del gabinete. Entonces aquí hay una situación que si Panamá firmó este acuerdo, sabemos que este tema de blindarse por 10 años es precisamente por el acuerdo que usted lo comenta, se está llevando a cabo en estos momentos de Minera Panamá, porque hay aquí toda la intención de ver cómo los actuales gobernantes sacan un beneficio de esto, la compañía igual, que no le interesa a los gobernantes, vamos a sufrir nosotros como población, y por eso es que han hecho este blindaje, porque quieren ocultar esa información. Ya veíamos también en las redes sociales cómo cuando se le va a hacer las preguntas, los periodistas van a hacerle preguntas a la ministra de Trabajo para que diera un informe acerca de la reunión, pues quien en estos momentos es relacionista público de ese ministerio, fue periodista hasta hace poco de una de las cadenas de televisión más grandes de este país, y esto no permitió prácticamente que la ministra de Trabajo contestara. Entonces, todas estas cosas se unen, ¿no? El tema de la transparencia, ¿sí? Panamá ha sido uno de los países peores evaluados en el tema de transparencia, no solamente porque no publique la información, es que precisamente está ocultando la información incluso hasta cuando se solicita, como hicieron con la CT, profesor Henry, cuando solicitamos las notas, a través de notas, pues, información al Ministerio de Educación, y así lo están haciendo en todas las instituciones del Estado. Entonces, esto es importante conocerlo, porque Panamá no puede seguir inscribiéndose a convenios o acuerdos internacionales y estar haciendo legislaciones nacionales que van en contrarias o violatorias a este tipo de normativas internacionales, y más cuando se trata de lo que es el tema ambiental, el tema de salud pública, el tema de pues tiene que ver con decisiones que debe darse lo que es la participación ciudadana. Así que lo dejo hasta ahí esta reflexión, profesor Henry, porque estos temas podemos seguirlos profundizando en un próximo programa.
Bueno, excelente, profesora. Así efectivamente, porque no es solamente el tema económico, sino que el tema ambiental es sumamente importante, sobre todo porque ya tenemos la experiencia de minas como la de Molejón, la mina de San Francisco, Santa Rosa, minas que realmente han representado un problema ambiental y que el Estado ha tenido entonces, después que se han cerrado las minas, invertir para que esto no siga dañando el ambiente. Y luego también el problema que dejó esa mina de Molejón con los trabajadores también, que no se le ha cancelado. Y bueno, una serie de situaciones que efectivamente tienen que pensarse antes de actuar. Dejar todo eso por escrito y que realmente también lo económico quede asegurado. De alguna manera se crea un fondo para cubrir todas estas situaciones que se puedan dar en lo que es el tema económico y en lo que es el tema social. Bueno, profesora, nosotros realmente queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado, a todos los compañeros. En Radio Veraguas, importante mencionar, pues, ¿cómo no? También que visitan en estos momentos este live. Así que bueno, nosotros queremos pedirle a los compañeros que si tienen algún problema, tienen algo que denunciar, alguna orientación o asesoría, pues al 6525-3989 de la Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Además de eso, pues seguir en contacto. Cuando vean este video en YouTube, darle like y también pues suscribirse a nuestro canal para seguir fortaleciendo esta herramienta política de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Nos quedan pendientes, profesor Henry, tratemos de comprometernos para el próximo programa a hablar. En estos momentos se está dando el concurso de directores y supervisores. Ya habíamos hecho denuncias respecto a cómo las publicaciones que se hicieron de estas vacantes, el manejo de este proceso. Esto también ya se llevó a cabo lo que fue el concurso. Ya salieron hoy, ya salió hoy la publicación de los seleccionados del concurso de traslado de difícil condición laboral. Y ya entonces debe estar saliendo la publicación del cronograma y de las vacantes del concurso de traslado por puntuación. Pero queremos hacer algunas observaciones en eso, entonces para el próximo programa vamos a estar analizando este tema porque es muy importante ver algunos detalles y el manejo que está teniendo el Ministerio de Educación. Aquí hay conveniencia, no se quieren sacar las comisiones a concurso, no se quieren someter las asociaciones de padres y madres de familia tampoco a elecciones, a quién se está protegiendo, a quién se está beneficiando, a quién le conviene esto. O sea, hay un manejo político partidista y complaciente, hay un vínculo de complicidad aquí entre algunos de quienes permanecen en estos puestos y definitivamente para nosotros es importante que se cumpla de manera transparente con lo que está establecido por la norma y con algunos ajustes que se han dado ahora en pandemia. Así que lo dejo hasta ahí, profesor Henry. Agradeciendo por supuesto a todos los que nos han acompañado y los que nos van a ver en la reproducción de este video. Así es, profesora, así que recordemos que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Hasta la próxima semana.